Las empresas inteligentes y los bienes raíces. Vamos a complementar todo un estudio a nivel internacional sobre lo que se aprende en Silicon Valley, cuáles son las nuevas tendencias, por qué grandes empresas se vuelven millonarias. Vamos a hacer un análisis de la inteligencia organizacional. Va a ser muy poderosa esta transmisión. Bienvenidos entonces, vas a estar en un entrenamiento de primer nivel porque vamos a compartir información clasificada. Esta información sinceramente va a ser muy poderosa. He complementado todo un estudio para hablar de las empresas tradicionales, las empresas ahora, que nosotros debemos entender a dónde va en nuestro mundo y la empresa exponencial. Vamos a hablar muchísimo hoy día, va a ser muy poderosa esta reunión. Te aseguro que te vas a llevar información de primer nivel. Algo muy importante, señores, ¿por qué las empresas crecen? Vamos a hablar de la organización inteligente. Mira, lo que te voy a explicar. Sinceramente, este conocimiento vale miles de dólares. Esto es lo que se aprende en la Universidad de Oxford. Mira, las empresas inteligentes ahora, ¿qué tienen que preguntarse? ¿Qué realizan? ¿Cómo lo realizan? ¿Y por qué lo realizan? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? ¿Y qué realizan? O sea, es importante entender esto, la parte final, el por qué lo hacen. Porque vamos a definir la empresa exponencial. ¿Qué es una empresa exponencial? ¿Qué es una empresa en los bienes raíces? Cuando arrancamos, por ejemplo, Happy Group. Vamos a hablar de las empresas exponenciales. Una empresa exponencial no necesitas todavía tener infraestructura. Inicias de pequeño. Inicias pequeño, tiene un crecimiento de capital exponencial y tiene un abrupto crecimiento económico a mediano y largo plazo, o sea, exponencialmente. Entonces, el conocimiento tradicional que tienen las personas para formar empresa dicen, primero necesito grandes capitales, necesito una gran inversión, necesito dinero. Ever, ¿qué hago? Quiero aprender bienes raíces, pero no tengo dinero, no tengo capital. Hoy día les voy a solucionar y les voy a explicar esto hablando, pero desde la empresa. Porque, señores, hablar de los bienes raíces es necesario entender que un empresario debe enseñarte. Uno que tenga su constructora, maneje empresa, inscrita en registro público, maneje personal, todo un entorno. Y la verdad, yo tengo empresa, tengo un holding de empresas, manejo personal, tenemos constructores, hacemos edificios. Y disculpe, yo no conozco en el Perú un empresario que esté enseñando. No conozco. O sea, que haga construcción, que haga propias inversiones, arriesgue sus capitales, tenga una constructora. No los conozco. Más sí conozco personas que tienen mucho conocimiento en el área y están enseñando. Eso es muy correcto. O sea, yo no estoy desmereciendo. El único detalle es que vamos a hablar de la empresa. Entonces, las empresas que tienen este crecimiento exponencial, ¿qué pasa? No necesitan cantidad de personal, no necesitan instalaciones, solo necesitan tecnología para adaptarse. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo de la empresa tradicional. ¿Qué es una empresa tradicional? El concepto que todos nos han dicho, ¿verdad? Por ejemplo, la cadena de los hoteles Hilton. Esta es una empresa tradicional. Y hacemos un análisis de esta empresa tradicional. ¿Qué es? Es exitoso, tiene muchas cadenas, maneja muchos empleados, tiene en diferentes países, ¿verdad? O sea, la cadena de hoteles Hilton, 5 estrellas. Es una de las empresas que está bien ubicada, tiene infraestructura, manejo de personal, pero ¿cuáles son sus deficiencias? ¿Qué requiere para crecer esta empresa? Necesita comprar terreno, necesita tener mucho personal. Para expandirse a nivel internacional necesita manejar legislación de cada país y comprar terrenos, abrir su nuevo centro de operaciones, contratar una constructora y construir sus hoteles. Por favor, no se me pierdan en esta parte, porque es muy importante entender esto. Esta es una empresa tradicional, es una empresa del pasado. Es una empresa a la antigua. Es exitosa, sí. Tiene crecimiento, sí. Es grande, sí. Pero a la vez maneja mucho personal. A la vez tiene mucha inversión en tangibles. Tiene muchos empleados. Son las empresas que cuando existe este tipo de crisis se ven tremendamente afectados en su economía. Pero ¿qué es la empresa exponencial? ¿Qué se enseña en Silicon Valley? A ver, ¿qué se enseña en la Universidad de Oxford? Formar la empresa tradicional no necesita personal, no necesita oficinas, no necesita comprar terreno. Por ejemplo, voy a hablar de una empresa en bienes raíces también. Estamos hablando de empresas, el título de hoy día, ¿no? Empresas inteligentes en bienes raíces. Entonces, si hemos analizado toda la cadena de los hoteles Hilton, ahora vamos a analizar la empresa exponencial, que es más millonaria en menos tiempo que Hilton. Por ejemplo, Airbnb.
es bienes raíces. Pero ¿qué hace Airbnb? Cuando nosotros entendemos que ellos alquilan, tienen un crecimiento rápido, no maneja personal, pero tienen grandes propiedades, está valorizado en 25.000 millones de dólares, tiene 1 millón de alojamientos en más de 35.000 ciudades. Entonces yo me pongo a pensar, es decir, Airbnb, una empresa que no tiene propios hospedajes, pero está alquilando 1 millón de 1 millón de alquileres en 35.000 ciudades del mundo. Una empresa que está valorizada en 25.000 millones de dólares, que no tiene tangibles. Y en esta etapa no sufre. No sufre. Porque se readapta tranquilamente. Porque toda su cadena lo convierte ahora en alojamiento para que pase en cuarentena, se puede adaptar a los cambios porque manejan software tecnológicos. Entonces, señores, estoy hablando de la empresa tradicional y estoy hablando de la empresa exponencial. Esto nos va a ir a hablar de la organización tradicional, rentabilidad. Las empresas tradicionales, para empezar a entrar al mercado, ¿qué es lo que buscan? Primeramente, una empresa tradicional, que sinceramente no es Happy Group. Nosotros somos una empresa exponencial porque manejamos inteligencia organizacional. Las empresas tradicionales lo único que analizan, ¿qué es? Ingreso. ¿Qué es lo que analizan? Rentabilidad. O sea, ¿es rentable la empresa? Uy, sí está bueno. Tenemos el personal, pagamos el sueldo, pagamos los tributos, todo bien. Entonces, cuando nosotros, y entiendo esta tesis que yo estoy elaborando, ¿no? Que cuando nosotros entendemos que la empresa tradicional, la única variable que tiene es la rentabilidad, pero que es la empresa exponencial. Su factor primario es el crecimiento, su factor primario es generar comunidad, su factor primario incluso puede ser generar pérdidas al inicio, pero a largo plazo se posiciona. Voy a dar un ejemplo claro acá. A ver, si nosotros analizamos a esta empresa Amazon, hemos hablado de Amazon, ¿verdad? En anteriores videos, el propietario Jeff Bezos, como él trabajaba en Wall Street, hombre millonario, pero empezó Amazon. Y Amazon, señores, es una de las empresas, ahora es el hombre más rico del mundo. Pero tú sabías que esta empresa exponencial que empezó en su cochera y en los 10 primeros años Amazon no había recaudado ganancias. No había recaudado ganancias. Lo único que había generado es una comunidad. Y ahora Amazon es la empresa más rica del mundo. Es una empresa exponencial que alza vuelo manejando tecnología. Entonces, por ejemplo, para nadie, y yo les voy a dar un ejemplo por esto. O sea, acá se necesita esto de la colaboración participativa, porque son empresas como Amazon que se adaptan rápido al cambio, manejan información, dan soluciones inmediatas a las personas. Ahí está la verdadera riqueza, señores, en crecimiento exponencial. Y no es que yo lo hable de la boca para afuera. Por ejemplo, en este fanpage que tú me estás siguiendo, tenemos 38.000 seguidores. ¿Y qué está pasando con Happy Group? Estamos teniendo un crecimiento exponencial basados manejando plataformas. Vamos a hablar un poquito en estos momentos, señores, de plataformas abiertas, orden jerárquico, cómo es la empresa moderna, qué es la empresa inteligente, qué es el inversor sofisticado. Es necesario, señores, tener mucho conocimiento para nosotros no decir no nos falta dinero, porque en estos momentos te voy a hacer aparecer mucho dinero. Entonces, miren, por ejemplo, ya, acá voy a colgar en los comentarios el enlace de nuestra nueva fanpage. Aquí está. Aquí estoy colgando, por favor. Mire, el enlace de la nueva fanpage. Esta fanpage, esta nueva página de seguidores, aquí está en los comentarios, tiene más de 226.000 seguidores. Y ustedes me dirán, Ever, ¿cómo has hecho aparecer esta fanpage? Está creada desde cero. Es una página que ahora te voy a unir con nuestros seguidores que están en 12 países y en Europa. Es decir, vamos a llegar, señores, a 1 millón de seguidores de una forma exponencial rápida para mediados de este año. Entonces, cuando yo hablo de las empresas, ¿qué realizan? ¿Cómo lo realizan? ¿Y por qué lo realizan? Por ejemplo, si tú me preguntas, yo estaba analizando, por ejemplo, ¿cuál es el referente que unifica actualmente al personal, a las personas? Señores, a las personas no les unifica la empresa, no les unifica el producto, les unifica un propósito.
Entonces, Happy Group tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Ser referentes mundiales en los bienes raíces. O sea, nosotros en Happy Group no nos movemos por ganancias, por resultados. Nos movemos por un propósito. Eso es lo que buscan las grandes empresas. Un crecimiento exponencial para unificar. O sea, las personas no deberían centrarse en su sueldo, no deberían centrarse en la empresa, no deberían centrarse en el producto, en el propósito de la empresa. Entonces, por eso las empresas inteligentes ahora deben preguntarse, ¿qué realizan? ¿Cómo lo realizan? ¿Y por qué lo realizan? Cuando nosotros entendamos esto del crecimiento exponencial de las empresas, vamos a entender que el propósito prima antes que muchas veces que la competitividad, que el producto. Necesitamos unificar propósitos. Ahora, Amazon ha tenido un crecimiento, por ejemplo, de 10 años, ¿verdad? Muy bien, Ricardo, una visión. Ahora tú me dirás, señores, las grandes empresas también para tener posicionamiento necesitan hacer grandes inversiones. Por ejemplo, yo te estoy presentando en este momento nuestra nueva fanpage. Es porque nosotros manejamos sinceramente qué es el posicionamiento, qué es nuestra visión, qué es dominar el mundo. O sea, queremos ser referentes a nivel mundial y para eso hemos hecho grandes inversiones. ¿Qué entiende la empresa tradicional? La empresa tradicional quieren ganar dinero inmediato. Pero ¿qué hace la empresa exponencial como Amazon, como Airbnb? Invierten ahora para que a futuro cosechar de ese árbol. ¿Dónde está tu dinero entonces? Señores, hablando de las grandes inversiones, nosotros debemos tener comunidades, grupos de trabajo. Si tú quieres ser un inversor inteligente en los bienes raíces, quieres tener capital, quieres tener más experiencia, quieres hacer tus primeras inversiones, aún no tengas nada de conocimiento, lo único importante que debes hacer es ingresar a grupos donde están los inversionistas que hacen bienes raíces y se han educado en bienes raíces. Por ejemplo, nosotros, ¿qué he hecho de la forma más inteligente? Porque hago eventos, porque hago estas transmisiones. No por cobrar y vender nuestra universidad, ese es un pago mínimo que nosotros reinvertimos en marketing digital. Lo que nosotros generamos son comunidades. Tenemos grupos privados de 2.000 personas, de 3.000 personas, grupos de 5.000 personas, inversionistas segmentados. Tenemos grupos inversionistas exclusivamente del Perú. Tenemos inversionistas de Centroamérica. Tenemos inversionistas de Europa en grupos. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que ingresar a esos grupos, o sea, quieres ser un inversionista, tener experiencia, hacer inversiones, tener dinero, ingresa a esos grupos. ¿Quieres ingresar a nuestros grupos de inversionistas? Bienvenido, vas a ingresar. ¿Por qué? Hoy en día, señores, las inversiones son contactos, son relaciones y son recomendaciones. ¿Cómo yo encuentro comprar un terreno barato? ¿Cómo yo encuentro un terreno para construir? ¿Cómo encuentro una propiedad con hipoteca? ¿Cómo encuentro una propiedad para hacer lotización? ¿Cómo encuentro una propiedad para comprarme un remate judicial? ¿Cómo encuentro una propiedad para alquilar? No es buscando en los periódicos. Imposible. No es preguntándole a mi vecina, no, es tan solamente ingresar a estos grupos privados de inversionistas, porque ahí están los contactos, ahí están las recomendaciones, ahí están las relaciones, y hoy en día todo es relaciones, porque todo es recíproco, recíproco, o sea, en un área específica, por ejemplo, área específica, si yo quiero hacer una inversión en Lima, tengo un grupo privado del Perú, de Lima, quiero hacer una inversión en Arequipa, tengo un grupo en Arequipa. Entonces, manejar el mismo idioma con personas que ya están entrenadas. Ahora, aporte y su aporte. Tú vas a aportar en algún momento y ellos también te van a aportar, porque esto se llama comisión por producción, esto se llama manejo de idioma, esto se llama aporte recíproco. Cuando yo hablo de esta inteligencia internacional, hablo de las reuniones de interés. Muchos me dicen, Ever, yo no tengo dinero para ir a tu entrenamiento presencial. Ya me lo aprendí todo en los videos. Sinceramente, esa es una expectativa de proyección muy vaga. Porque a los entrenamientos presenciales no se asiste para aprender del expositor. A los entrenamientos se asiste para conocer personas, contactos que están en tu misma área. Por ejemplo, yo he hecho entrenamientos de 500 personas, 400 personas, grandes entrenamientos en Lima, en provincias, en muchos países,
Por ejemplo, nuestro último entrenamiento en el Hotel 5 Estrellas, Los Delfines, un centro de convenciones, nosotros siempre hacemos en centros exclusivos, y ahí han venido más de 500 personas de todas las ciudades del Perú, han venido de Alemania, han venido de otros países. Y sabes, ahí se han conocido. Muchas de esas personas en estos momentos están haciendo lotizaciones, construcción, han empezado incluso a hacer sus páginas, a liderar equipos, o sea, han crecido de una forma exponencial por tener contactos, relaciones y recomendaciones, señores. Asistir a un entrenamiento presencial es lo más poderoso que puedes hacer en tu vida, porque a tu costado va a estar el hombre exitoso que siempre querías tener, ese hombre millonario. Yo gracias, ¿por qué fui a Dubái a entrenarme? No porque me iban a dar un conocimiento del primer mundo, no, sería ilógico si yo manejo el crecimiento exponencial, sería ilógico ir a aprender 2 días y una semana de un genio. Lo que yo hice fue a contactarme con esas personas, a qué se dedican, cómo lo realizan, cómo tienen capitales y cómo me pueden facilitar su capital, los emiratíes. Entonces, señores, eso es lo más inteligente, porque una empresa exponencial debe manejar plataforma. Y te estoy dando con ejemplos, no es que hoy día se me haya inventado decir, oye, Happy Group es una empresa exponencial, Ever Espinosa es empresa exponencial. No, mira, te estoy presentando nuestra página, nuestra fanpage, y es la única y la más poderosa, señores. En estos momentos somos el número uno en Latinoamérica en seguidores en bienes raíces. No hay otro. Tenemos 226,000 seguidores en nuestra página de Ever Espinosa. Manejamos grupos internacionales. Eso es, señores, predicar con el ejemplo, hacerlo rápido, cortar el proceso. Contactos. Entonces, señores, la empresa exponencial, ¿qué realizan? ¿Cómo realizan? ¿Y por qué? Ahora las empresas necesitan un por qué, porque ahora voy a hablar justamente del orden jerárquico. Señores, las empresas que tienen orden jerárquico van a morir, no existen, son empresas desfasadas de la realidad, es decir, que estén murallas, que estén como tipos castillos medievales, muros, donde para llegar al gerente tienes que pasar uno por otro. No, las empresas ahora, señores, modernas, son comunidades democráticas, donde hay opinión abierta, delegación de funciones, no son castillos, no es un fortín. Por ejemplo, Happy Group, nosotros, yo soy parte del engranaje. En ningún momento a mí nadie me va a decir jefe, porque todos aportan, todos son expertos en algo. Es más, una empresa exponencial se permite contratar personas que sean más expertas que el gerente. Porque, ¿qué hacen las empresas jerárquicas? Matan talentos, ¿no? Esta persona tiene mucho talento, mejor le hay que despedir, me va a quitar mi puesto. Pero en cambio, en las empresas exponenciales existe la comunidad de la democracia, participación colaborativa. Entonces, estas empresas se adaptan al cambio. Bien, entonces, espero que se me esté entendiendo, señores, porque estoy hablando un poquito ya de la organización inteligente, la empresa inteligente, el capital inteligente. Ahora, Ever, ¿cuándo vas a hacer un entrenamiento presencial? No se necesita un entrenamiento presencial. Tenemos comunidades, grupos privados de inversionistas que no están pasando crisis, tienen mucho capital. Hoy día mismo me han estado escribiendo, Ever, tengo un capital para invertir, tengo 50,000, tengo 100,000 dólares. Señores, no todos pasan crisis. El 45% de la economía del mundo está activa. Y necesitas tú, por eso, formar un grupo de trabajo inteligente, reuniones de interés. O sea, me gustaría, quienes quisieran ingresar a nuestros grupos privados de inversionistas, por favor, a nuestros grupos para que ahí conozcas el dinero. Ahí está, un desconocido tiene tu dinero. ¿Cómo le vas a pedir tu dinero haciéndole ganar más dinero? Es por eso, señores, que no se necesita muchas veces capital. Lo que se necesita son contactos, recomendaciones y relaciones. Esa es la clave para tener crecimiento. Entonces, a ver, quienes quisieran ingresar a nuestra universidad virtual, pongan acá a ver más información. Un asesor de nuestra empresa les va a hacer llegar más información. Y ya me voy a quitar, señores, de esta transmisión. Me voy a ir al Instagram. Tengo seguidores en el Instagram que también tengo que darles un contenido de valor. A ver, lo que dice Wilder Picón. Después del entrenamiento presencial, al exponer mi experiencia en bienes raíces, muchos inversionistas me buscaron para hacer negocios. Fue lo máximo, ¿ven? Wilber ha venido a nuestro entrenamiento en Lima y miren cómo él es testimonio, cómo ha empezado a juntar capitales, solo tener una idea, ni siquiera tenía un gran entrenamiento de 1 año, 2 años,
pero ya tiene dinero, ya tiene inversiones. Eso se llama crecimiento exponencial, juntarte con las personas correctas. Señores, si tú tienes nuestra universidad virtual, vas a participar en estos grupos de personas, grupos entrenados, personas que están formando sus propios liderazgos. O sea, es por eso, señores, el monto de nuestra universidad es mínima para tener este tipo de educación. Y comentaba, ¿no?, de las plataformas abiertas. Por ejemplo, hay una página web que se llama El Rincón del Vago, que nació en el año 1998. Se vendió en el año 2006 a millones de dólares solamente por el tráfico. Y demoró un promedio de 5 años en tener conocimiento, reconocimiento, porque ahí las personas llegan a buscar sus tareas, sus trabajos. ¡Wow! Empezó a crecer. Y si no hablamos de tecnología, hablemos de los celulares. A ver, por ejemplo, señores, en el año, recordándome, en el año 2007, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, LG, Motorola dominaban el 90% de la telefonía y la venta de los celulares. Pero ¿qué pasó en el 2007? Nació Apple. Sacó su primera tecnología escuchando al cliente y para el 2017 Apple manejaba el 90% de la economía de la venta de celulares. ¿Qué pasó con Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson, Motorola? Estas grandes empresas empezaron a desaparecer, a cobrar tan solamente el 8% para repartirse entre ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué había un crecimiento exponencial de Apple? Porque escuchó la necesidad urgente de los clientes. Entendió que hay nuevos trabajos, que ya no pueden cargar una computadora. Entendió que en el celular debería haber archivos de Word, de Excel, una calculadora, una linterna, debería haber calendario, debería haber una agenda. Entendió y habló el lenguaje sencillo. Wow. Esto es poderoso, es parte también de una tesis que estoy elaborando. Por ejemplo, ¿qué es el lenguaje sencillo? ¿Por qué Apple y se posicionaron con sus aparatos tecnológicos? Por ejemplo, cuando se hablaba, hicieron aparatos donde se almacenaba música. ¿Y cómo vendían los aparatos, no? El lenguaje complicado, 1 GB de almacenamiento. Así eran las publicidades, 1 GB de almacenamiento. Pero señores, cuando todavía estábamos iniciando la época de la digitalización, ¿quién entendía de 1 GB de almacenamiento? Y la empresa moderna que cambió ese logo, puso 1000 canciones en tu bolsillo. ¿Cuál es más fácil? 1 GB de almacenamiento o 1000 canciones en tu bolsillo. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es la necesidad de las personas y conocemos cómo llegar con un buen mensaje, muchos quieren ser tecnológicos, pero el detalle, señores, es también tener el lenguaje sencillo, el lenguaje inclusivo. Es por eso que Japón, allá todos sus productos, hasta las latas de gaseosa, tienen hasta el lenguaje inclusivo en braille para las personas que no tienen visión. Y eso le genera más ventas a todas las empresas porque es un mercado inexplorado, cosa que no se hace en Latinoamérica, ¿no? Mercados para zurdos, mercado para personas que tienen tal vez alguna carencia, ¿no?, física. Entonces, estos señores, estoy hablando también del crecimiento de las empresas. Creo, estoy siendo claro que las empresas necesitan entonces tener bases fundamentales, crecimiento sólido, proyectarse a futuro, como he escuchado acá, tener metas, pero hay algo más poderoso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo haces? Y muchos responden, es que quiero tener mucho dinero. Y vas a tener mucho dinero. ¿Y cuál es tu objetivo primario? ¿Por qué se enamoran de tu equipo? Por ejemplo, hoy día hemos compartido una foto del equipo de Happy Group. ¿Y por qué hay constancia? ¿Por qué hay perseverancia? ¿Por qué tengo un equipo multidisciplinario dentro de la empresa? Porque, señores, acá trabajamos no por ganar dinero. No trabajamos por el amor a la empresa. No trabajamos porque el amor al producto. Trabajamos porque tenemos una visión de posicionamiento mundial. Ser referentes en los bienes raíces. Tú me estás viendo en este año. Al próximo año voy a seguir creciendo. Nadie me va a detener. Voy a seguir teniendo expansión junto con la empresa. Nadie me va a detener. Así hablen mal, así hagan lo que sea. No, porque nosotros somos una gran familia, somos un equipo y estamos posicionados en varios países. O sea, es inevitable el crecimiento. Así como lo hace Amazon. Así como lo ha hecho estas grandes empresas como Starbucks. Estas grandes empresas como cadenas de Airbnb. Porque nosotros nos adaptamos al cambio, tenemos una visión. Eso es lo único que yo te pido. De nada sirve que tú tengas ganas, querer y encuentras fracasos en el camino. Pero señores, si tú no tienes compromiso, aprendizaje constante, no vas a crecer. Porque ¿qué es generar tus resultados? Es aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Es constancia, constancia, constancia.
Y no es trabajar duro. O sea, señores, no es trabajar duro, es trabajar inteligente, es trabajar eficiente. Y tú dirás, Ever, estás trabajando duro. No trabajo duro. Es un trabajo inteligente, es delegar responsabilidades. Por ejemplo, ¿no? Yo no conozco y yo no sé hacer tal vez un levantamiento topográfico, pero en el equipo necesito una persona que sea topógrafo y me haga los levantamientos topográficos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy evitando estudiar 5 años, 4 años de topografía y tengo una persona que... Ahora, señores, lo que yo estoy hablando, te aseguro, nadie te va a decir, porque no tienen empresa, no tributan, no tienen holding de empresas, no tienen constructora, no hacen a riesgo propio inversiones internacionales, con fracasos. Yo también he tenido muchos fracasos en las inversiones. Eso se llama experiencia. Eso se llama poder ingresar a las inversiones seguras. Bien, entonces el audio, señores, ¿se me estaba escuchando correcto? Porque había estado alejado del micrófono. Miren, conseguir capital para tus inversiones es lo que he hablado de antes. Contactos, relaciones, recomendaciones. ¿Dónde? Participar en grupos privados de inversionistas en bienes raíces. ¿Dónde? Asistir a entrenamientos presenciales de inversionistas en bienes raíces. O sea, yo no hago juntas, reuniones, transmisiones por gusto. Por ejemplo, acá me están escribiendo en el inbox también para hacer algunas inversiones, algunos proyectos, intereses sociales. O sea, yo no hago transmisiones para vender libros. Yo hago para crecer de forma exponencial, para que me presenten propiedades. Y ya se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano, por eso ayer hablábamos, manejo de la información. Quien maneja la información, quien domina el juego de la información, se come el mundo. Por ejemplo, yo ya conozco esta ley que salió y mi empresa ya se ha adaptado para reactivar nuestros proyectos. Tenemos, señores, 7 proyectos de construcción. Uno de ellos también grande y tremendo, ya vamos a reactivar porque sabemos que va a haber, por ejemplo, zona de control previo. Nos han pedido zona de desinfección, zona de vestuario y zona de trabajo. Requisitos: 50% del aforo máximo, distanciamiento de 1,50 m y alimentación con un proveedor, es decir, y transporte privado. Cumplimos, Happy Group, con todos esos requisitos. Para seguir construyendo nuestras obras tenemos transporte privado, aforo del 50% de la construcción, área de desinfección, área de vestimenta, y no van a salir los trabajadores a almorzar. Una empresa acreditada tiene que traerles el almuerzo ahí. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Ya un decreto supremo en el Perú, que ya se promulgó en el Diario Oficial del Peruano. Eso se llama, señores, dominar el juego de la información en los bienes raíces. Porque se entiende que los bienes raíces hace crecer el país, dinamiza la economía. O sea, este librito que está acá, Bienes Raíces, tu mina de oro, es la verdadera mina de oro, señores. Y yo manejo, por ejemplo, multiplataformas, manejo inversiones, pero ¿por qué crees que hago bienes raíces? Porque gracias a los bienes raíces, yo con la empresa Happy Group vamos a ir al plan Reactiva, estos 30.000 millones que están destinados, vamos a ir con esta tarjetita y vamos a sacar créditos al 0%, al 0,5%, perdón, con 12 meses de gracia. Capital fresco para los que tienen propiedad, hacen inversiones, a los que recién están incluso sacando licencias de obra. Imagínate tú aprender cómo hacer un proyecto de inversión, de construcción, sin tener nada de capital que el Estado ahora te va a facilitar en base a que tengas la propiedad, en base a que la propiedad no sea tuya, en base a que la propiedad sea de un vecino, de un amigo, de un conocido. Y bueno, tú miras, a ver, ¿cómo es esto? Creo que no es el correcto. Claro, obviamente, te estoy dando, creo que ni el 1%. Para eso tenemos la única universidad de bienes raíces. Y voy a hablar de la paradoja de la globalización. Hay una paradoja grande, eso lo voy a explicar. Y los bienes raíces como el centro de desarrollo del planeta. Yo hago bienes raíces, señores, porque estoy muy bien informado cómo nosotros podemos tener capital ilimitado en las inversiones. Y es el mejor negocio del mundo. El 95% de millonarios invierten en el sector inmobiliario y no necesariamente, como hemos hablado, como el Hotel Hilton, así como lo hace Airbnb. Las empresas modernas no hay orden jerárquico, son comunidades democráticas, opiniones abiertas. Nosotros primero ponemos el por qué lo hacemos antes de las ganancias. Nosotros entendemos cómo es el crecimiento a largo plazo. Sabemos qué es sembrar para luego cosechar.
Los que recién se están conectando a la transmisión, los que recién me están conociendo, bienvenidos. Mi nombre es Ever Espinosa, soy inversionista en bienes raíces, tengo empresas y estoy construyendo el edificio número 11 de Happy Group. Estamos haciendo muchos proyectos de inversión. Tenemos empresas consolidadas hace más de 4 años. Tenemos videos de testimonios de nuestros alumnos. Acabo de colgar acá un link del YouTube, acá abajo también o acá arriba. El testimonio de las personas que están ganando miles de dólares gracias a nuestros entrenamientos. Tenemos evidencias y seguimos creciendo en un mercado ilimitado. O sea, ahora es cuando, señores. Por ejemplo, señores, ¿por qué nace el Día del Trabajador? Para que entendamos qué es el Día del Trabajador y por qué nos damos abrazos del Día del Trabajador. En el año 1886 hubo protestas de los obreros en las fábricas cuando empezó a industrializarse Estados Unidos, y estas protestas surgieron porque las horas laborales de los trabajadores eran 14 horas al día, era esclavizante. Y en Chicago empezaron a hacer huelgas, protestas. Más de 20,000 obreros trabajadores salieron a las calles, señores, en mayo a protestar con bombas Molotov, artefactos, pelearon con la policía. Y lastimosamente, decenas de heridos y fallecieron 38 obreros. Entonces, desde ahí, señores, incluso empezaron a juzgar a los trabajadores que habían hecho huelgas. Incluso hicieron la pena capital por sentenciarlos. Y por eso todavía se les llama los mártires de Chicago. Gracias a esto, señores, gracias a formar el sindicalismo, gracias a estas huelgas, gracias a decenas de personas que han muerto, se ha formado el Día del Trabajador gracias a las protestas. En el Perú, señores, hasta iniciando el siglo XX, y en el Perú también se trabajaba más de 14 horas al día. Las huelgas y protestas empezaron pues en el año 1917 y todavía había un jurista joven que apoyó en esto, Luis Miro Quesada, que todavía era director del diario El Comercio entre los años 1935 y 1974, director del Comercio. Gracias a su apoyo también jurídico, se instauró más huelgas, más protestas, y se hizo grandes huelgas en el Perú desde el año 1917 hasta el año 1919. Tantas protestas. También había fallecidos y todo, y el presidente Pardo decretó pues el 15 de enero de 1919 la jornada de las 8 horas laborales. O sea, en el Perú, señores, desde el año 1919, desde el 15 de enero, se decretó las 8 horas laborales, y también han puesto también la regulación del trabajo de las mujeres y de los niños. Entonces ha habido muchas muertes, ha sido dramático. A los mártires, empezando en Estados Unidos, en Chicago, y posteriormente ya más de 40 años en el Perú. Después de 40 años en el Perú, recién instauraron la ley de las 8 horas. Entonces, y hablábamos al inicio, ¿no? En el latín, ¿qué es trabajo en el latín? ¿De dónde proviene la etimología de trabajo? En el latín es travalium, significa 3 palos. Son 3 estacas de tortura, así torturaban a los esclavos, con 3 estacas. De ahí viene trabajo. Trabajo entonces es sinónimo de tortura. Trabajo es sinónimo de sufrir, de hacer sufrir al cuerpo. Bien, mis amigos, entonces igual reconocer el trabajo, la labor. Latinoamérica y nuestros países son países sinceramente que se comen el mundo. Muchos emprendedores, mucha visión de emprendimiento, hay pocos ociosos. Por eso que muchas veces no critico a las personas que salen de la cuarentena, porque salen a trabajar, quieren dinamizar la economía. Yo les felicito sinceramente a todas esas personas que se comen el mundo. Mis amigos, entonces nos vemos en unos minutos en el Instagram. Descárguense el Instagram, les espero, y voy a hacer un poderoso sorteo también en el Instagram. Nos vemos en el Instagram en unos minutos. Chao, mis amigos, los quiero mucho. Luchen, carajo, por sus sueños. Educación de primer nivel, adaptarnos a la realidad. Y, señores, esta etapa es para tener mucho conocimiento. ¿Está bien? Chao, chao. Nos vemos en el Instagram en unos minutitos.